Hay una línea invisible que une tres momentos en la historia de la humanidad. El primero ocurrió en Londres en 1895, en una sala de tribunales abarrotada de gente que aplaudió cuando condenaron a uno de los escritores más brillantes del siglo a 2 años de trabajos forzados. Su crimen: amar a otro hombre. El segundo ocurrió en Berlín, en 1933, cuando soldados con botas y uniformes pardos irrumpieron en un edificio lleno de libros, archivos médicos y décadas de conocimiento científico sobre la sexualidad humana. Lo quemaron todo. Luego vinieron los campos de concentración. Y el tercero ocurrió en Nueva York, en 1969. En la madrugada del 28 de junio, para ser más exactos, cuando un grupo de personas cansadas de ser golpeadas, arrestadas y humilladas decidió que esa noche no se rendiría. 3 momentos, 3 países, 74 años de historia y un hilo que los conecta: la negativa de la sociedad a reconocer que la diversidad humana en el amor y la identidad no es una enfermedad, ni un delito, ni una aberración. Es simplemente vida. Hoy vamos a contar esa historia completa, desde Oscar Wilde hasta Stonewall, desde el Triángulo Rosa hasta el Arco Iris, desde la condena hasta el orgullo. Bienvenidos. Empecemos con el primer bloque, el de Oscar Wilde, el amor que no se atrevía a decir su nombre. Corremos el año 1895. La reina Victoria reina sobre el Imperio Británico, el más poderoso del mundo, y en ese Londres de teatros llenos, de escenas elegantes y de hipocresía refinada, hay un hombre que es simultáneamente la persona más admirada y más vigilada de la ciudad. Su nombre: Oscar Wilde. Antes de ser procesado, Oscar Wilde era un famoso autor de éxito tras la publicación de obras como La importancia de llamarse Ernesto, Salomé y El retrato de Dorian Gray. De cara a la opinión pública, Wilde era un padre y esposo que cumplía con los cánones de la sociedad victoriana, aunque su homosexualidad era de sobra conocida en los círculos literarios de Londres. Sabida pero tolerada, mientras no se hiciera demasiado visible. Exactamente, la homosexualidad estaba prohibida en aquel imperio, pero era tolerada. La ley funcionaba como un código de extorsión permanente para los que se salieran de la norma. Era la lógica del no preguntes, no digas. Puedes existir, pero en silencio. Y entonces llegó Alfred Douglas a la vida de Wilde. Alfred era hijo del marqués de Queensberry, un noble poderoso, violento y obsesionado con destruir la relación. En febrero de 1895, el marqués dejó una tarjeta en el club de Wilde con un mensaje devastador, y cito entre comillas, para Oscar Wilde, que se exhibe como sodomita. Y Wilde cometió el error que sellaría su destino. Decidió demandarlo por difamación, animado por su amante. Lo que no imaginaba es que lo que era una demanda por difamación se convertiría en un proceso donde él terminaría siendo el acusado. El abogado del marqués desplegó un dossier demoledor: cartas comprometedoras, testimonios de jóvenes, pasajes de El retrato de Dorian Gray leído como confesiones veladas. Un novelista juzgado por su propia obra. ¿Y cuál fue el momento más impactante del juicio?, se preguntarán. Cuando el juez le preguntó directamente qué era, entre comillas, el amor que no se atreve a decir su nombre, la frase que aparecía en un poema de su amante, y Wilde respondió con uno de los discursos más hermosos y más valientes que se han dicho jamás en una sala de tribunales. Dijo que ese amor era precioso, que era una de las formas más nobles de afecto que existen. Dijo eso sabiendo que podían condenarlo, y lo condenó. ¿Cuál fue la sentencia? El 25 de mayo de 1895, el veredicto llegó: culpable de indecencia grave.
El juez pronunció una sentencia que resumaba desprecio. Era el peor caso que había visto, dijo, y la pena debía ser ejemplar. 2 años de prisión y trabajos forzados, el máximo permitido por la ley. Cuentan que en la sala se oyeron gritos de aprobación. Aplausos en una sala de justicia, aplaudiendo la condena de un hombre por el solo hecho de amar. Después de cumplir su condena, Wilde tuvo que exiliarse a París porque se había convertido en un apestado. Su esposa cambió los apellidos de sus hijos para protegerlos. Wilde murió en París solo 3 años después, a los 46 años, arruinado, enfermo, exiliado. Pero antes de morir dijo algo que vale la pena recordar siempre. Y cito entre comillas: "No tengo duda que ganaremos". Cierro la cita. Y hay algo que cierra este capítulo de manera brutal. La ley que condenó a Wilde estuvo vigente en Gran Bretaña hasta 1967. Y entre las muchas personas a las que esa misma ley encarceló, se encontró el matemático Alan Turing, el hombre que descifró el código Enigma y contribuyó decisivamente a ganar la Segunda Guerra Mundial. Turing fue condenado en 1952 por la misma indecencia grave. Se suicidó en 1954, lamentablemente. El gobierno británico indultó en 2017 a las 50.000 personas condenadas bajo esa ley. 50.000 personas, vaya cifra. El caso de Wilde ocurrió en 1895, 25 años después, en una ciudad y un país completamente diferentes. Algo sorprendente estaba ocurriendo. En la Berlín de los años 20, en la República de Weimar, había nacido algo que nadie había visto antes: un movimiento científico y político que defendía abiertamente los derechos de las personas homosexuales. Y detrás de todo eso había un hombre extraordinario, Magnus Hirschfeld, me perdonarán la pronunciación, un médico alemán, sexólogo y activista. En 1897, 2 años apenas después del juicio de Oscar Wilde, fundó el Comité Científico Humanitario, la primera organización de la historia consagrada a la defensa de los derechos de los homosexuales. Y su eslogan era fascinante, cito entre comillas: "Justicia a través de la ciencia", cierro comillas. En 1897, la primera organización de derechos homosexuales de la historia, fundada 2 años después del juicio de Oscar Wilde. Hirschfeld creía que si la ciencia demostraba que la homosexualidad era una variante natural de la sexualidad humana, la persecución desaparecería. Y en 1919, en plena República de Weimar, fundó en Berlín el Institut für Sexual... no puedo pronunciarlo, el Instituto para la Ciencia Sexual. Una casona rodeada de jardines en el barrio de Tiergarten, que se convirtió en algo único en el mundo. Una biblioteca con más de 20.000 volúmenes sobre sexualidad, consultorios médicos, un archivo fotográfico sin precedentes y aulas abiertas al público. Un museo de la sexualidad abierto al público en 1919, en el corazón de Berlín. Eso es inimaginable para la época. Y no era solo académico, era un refugio. Miles de personas que no encontraban en ningún otro lugar aceptación ni atención médica llegaban ahí. En 1919 se produjo incluso el primer largometraje de la historia con un protagonista homosexual, coescrito por Hirschfeld, Anders als die Anderes, distinto de los demás. Y en esos años la República de Weimar produjo una explosión de revistas, boletines y publicaciones dirigidas a la comunidad homosexual. Berlín se convirtió en la capital cultural de la diversidad sexual del mundo en la época. Un mundo que duró hasta que llegaron los nazis. ¿Qué pasó el 30 de enero de 1933? Se preguntarán. Hitler llegó al poder, y lo que había tardado décadas en construirse se destruyó en semanas. El 6 de mayo de 1933,
estudiantes y miembros de las juventudes hitlerianas llegaron en camiones al instituto de Hirschfeld. Sacaron los libros, los archivos, las fotografías, los instrumentos médicos, décadas de investigación científica que no existía en ningún otro lugar del mundo, y lo quemaron en la calle. Esas imágenes de libros ardiendo son algunas de las más perturbadoras del siglo XX. Y esos mismos archivos quemados tenían un uso específico que fue todavía más oscuro. Sí, antes de quemarlos, la policía nazi extrajo de ellos los nombres de personas homosexuales para elaborar las llamadas listas rosas. Esas listas fueron la base para las detenciones. Hirschfeld había construido el primer archivo de derechos homosexuales de la historia, y los nazis lo convirtieron en una lista de víctimas. En 1936, Heinrich Himmler creó la Oficina Central del Reich para combatir el aborto y la homosexualidad. Una oficina del gobierno cuyo propósito explícito era exterminar a los homosexuales. Y aquí llegamos al Triángulo Rosa. Explicamos qué fue. En los campos de concentración y de exterminio nazis, a cada prisionero se le exigía que usara una insignia triangular en el pecho cuyo color identificaba la razón de su encarcelamiento. A los judíos les correspondía la estrella de David amarilla, a los comunistas un triángulo rojo, a los gitanos marrón, y a los homosexuales varones un triángulo rosa apuntando hacia abajo. El artículo 175 del Código Penal alemán, que criminalizaba las relaciones entre hombres, fue modificado por los nazis para castigar cualquier conducta homosexual, con hasta 10 años de prisión. ¿Y cuántos murieron? Se preguntarán, y nos preguntamos todos. Entre 5.000 y 15.000 hombres fueron enviados a campos de concentración. Las cifras exactas son difíciles de establecer, porque durante décadas esta historia fue silenciada. Los relatos de supervivientes afirman que para los triángulos rosas las condiciones eran incluso más duras que para los otros prisioneros. Trabajos más extenuantes, menos comida, castraciones, participación involuntaria en experimentos médicos y hostigamiento constante, tanto de los guardias como de los prisioneros. Y hay algo que cierra este episodio de la manera más brutal posible. Después de que los campos fueron liberados al final de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los prisioneros homosexuales fueron reencarcelados por la nueva República Federal Alemana. Las enmiendas nazis al artículo 175, que habían convertido la homosexualidad en un delito grave, permanecieron intactas en Alemania Occidental hasta 1969. Algunos hombres pasaron directamente en un campo de concentración nazi a una cárcel alemana de posguerra por el mismo delito. La historia de los prisioneros del Triángulo Rosa fue silenciada durante casi 5 décadas, porque la homosexualidad continuó siendo ilegal y ni los aliados ni los gobiernos alemanes lo reconocieron como víctimas del nazismo. No fue hasta 2002 que Alemania pidió disculpas oficiales, y hasta 2017 que se anuló las condenas. Sobrevivieron el nazismo para seguir siendo criminales en democracia. Eso también hay que decirlo. Bueno, con esto pasamos a el mundo antes de Stonewall, cuando existir era ilegal. Cruzamos el Atlántico y llegamos a los años 60 en Estados Unidos. El nazismo fue derrotado, la guerra terminó, y sin embargo para las personas LGBTIQ+, en el país más poderoso del mundo, la persecución continuaba. En los años 50 y 60, ser homosexual en Estados Unidos era simultáneamente un delito, una enfermedad y un pecado. La homosexualidad aparecía en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el DSM, como una patología. Las personas podían ser sometidas a tratamientos forzados, electrochoque, terapias de aversión, incluso lobotomías. Y existían leyes que prohibían que 2 personas del mismo sexo se tocaran en público, que bailaran juntas, que se besaran.
Y en ese contexto existía Stonewall Inn, un bar pequeño, oscuro, sin ventanas, en el barrio de Greenwich Village, en Manhattan, manejado por la mafia, que pagaba sobornos semanales a la policía. Era el refugio de los más marginados dentro de una comunidad que ya era marginada. Personas trans, drag queens, trabajadoras y trabajadores sexuales, jóvenes sin hogar, personas racializadas, los que no tenían otro lugar a donde ir. Para muchos de ellos, las noches en el Stonewall eran las únicas ocasiones en que podían ser quienes eran sin tapujos ni prejuicios. Pero la policía lo atacaba constantemente. Las redadas seguían un patrón fijo. Los agentes irrumpían, golpeaban al personal y a los clientes, los hacían salir y los arrestaban en fila en la calle. Era humillante, sistemático y completamente normalizado. La comunidad lo toleraba hasta esa noche. Y fue la noche que lo cambió todo, el 28 de junio de 1969. Llegamos al momento central de este episodio, la madrugada del 28 de junio de 1969. Una noche que nadie planeó que fuera histórica. Cerca de la 1:20 de la madrugada, 6 policías a cargo del inspector Seymour Payne irrumpieron en Stonewall, el mismo patrón de siempre. Pero fue algo completamente diferente esa noche. ¿Qué fue lo diferente? La gente respondió por primera vez. En lugar de bajar la cabeza y alinearse para el arresto, los clientes se defendieron. Los disturbios duraron varios días. Hay que entender el contexto. En esa época, estaban en pleno auge los movimientos por los derechos civiles de la comunidad negra, las protestas contra la guerra de Vietnam, la contracultura hippie. Era una época o un momento de la historia de despertares de conciencia. Y esa noche, en ese bar pequeño y oscuro de Manhattan, algo en la historia se quebró. Y hay algo fundamental sobre quienes protagonizaron realmente esa noche. Aquí está el punto más importante y más silenciado durante décadas. El relato oficial convirtió a Stonewall en una revuelta de hombres gay, blancos y jóvenes. Pero personas que estuvieron ahí esa noche coinciden en que las primeras en resistirse fueron mujeres trans, racializadas, negras e hispanas, las más vulnerables dentro de una comunidad ya vulnerable. Las que realmente iniciaron la revolución, Marsha y Sylvia. Y llegamos al bloque que más impactó al investigar esta historia, porque hay nombres que el mundo tardó décadas en pronunciar correctamente. Y es que, sin embargo, son los que deberían estar en el centro de cualquier conversación sobre el orgullo. Marsha P. Johnson, una mujer trans afroamericana, drag queen, trabajadora sexual, que vivía en las calles de Nueva York, arrestada más de 100 veces, golpeada, que en algún momento recibió un disparo, pero que todo el mundo recuerda siempre sonriendo y dando lo mejor de sí para quienes necesitan ayuda. Y Sylvia Rivera, una mujer trans de ascendencia puertorriqueña que había llegado a Nueva York de adolescente y que había encontrado a Marsha, a su mejor amiga y compañera de lucha. 2 mujeres que no tenían nada, que la sociedad había descartado en todos los sentidos, y que esa noche en Stonewall estuvieron entre las primeras en negarse a agachar la cabeza. ¿Y qué hicieron después de Stonewall? En 1971 crearon la organización STAR, Street Travesty Action Revolutionaries. Tomaron un edificio abandonado en Nueva York y lo convirtieron en un hogar para jóvenes trans sin techo, sin familia y sin nada. Las Star House, ellas se prostituían para que sus hijas, algunas de 10 u 11 años, no tuvieran que hacerlo. No tenían dinero, no tenían apoyo institucional, no tenían nada. Y aún así construyeron un refugio. Y sin embargo, el propio movimiento que ellas iniciaron las marginó. Esa es la parte más dolorosa. En la Marcha del Orgullo de 1973 le habían prometido a Sylvia que hablaría. Cuando llegó,
la escondían, la relegaban al final. Ella se abrió paso hasta el micrófono entre abucheos de la multitud. Y desde ahí dijo la verdad, que el movimiento se había convertido en un club blanco y de clase media que había abandonado a las más vulnerables, a las presas trans, a las que estaban en la calle, a las que nadie quería ver. Aquellas palabras pronunciadas entre gritos de una multitud que la rechazaba son uno de los momentos más poderosos y más dolorosos de toda la historia del orgullo. Las personas que iniciaron la revolución fueron expulsadas de ella. Eso también es parte de la historia que hay que contar. Y como no podría ser de otra forma, pasamos del mundo a Colombia. El orgullo llega a nuestro país. Ahora vamos a ver cómo todo esto llegó a Colombia, porque esta no es solo una historia del norte global, es una historia que tiene raíces colombianas. En 1970 se hizo la primera marcha del orgullo en Nueva York. Al año siguiente, Stonewall. En 1972 llegó a Europa. Y en Colombia, la primera marcha del orgullo se llevó a cabo el 28 de junio de 1982 en Bogotá, inspirada directamente en los movimientos que surgieron alrededor del mundo tras Stonewall. 1982, un país en pleno auge del narcotráfico, con una violencia generalizada. ¿Qué significaba ser gay en esa Colombia? Era peligroso. La comunidad LGBTIQ+ en Colombia ha sido víctima histórica de grupos armados, de las famosas limpiezas sociales, de violencia que el Estado tardó décadas en reconocer. Y el avance jurídico fue gradual, pero notable. En 1998 la Corte Constitucional declaró inconstitucional que la homosexualidad fuera considerada una falta disciplinaria para los docentes. O sea que hasta 1998 un maestro colombiano podía ser sancionado por ser gay. Y los hitos más importantes después, nos preguntaremos. En 2007, la sentencia C-075 reconoció por primera vez jurídicamente la existencia de las parejas del mismo sexo en Colombia, con derechos patrimoniales. En 2011, la sentencia C-577 reconoció el matrimonio igualitario y le ordenó al Congreso legislar al respecto. El Congreso se negó y en 2016 la Corte Constitucional tuvo que actuar ella sola mediante la sentencia de unificación 214, haciendo exigible el matrimonio igualitario ante cualquier juez o notario del país. El matrimonio igualitario en Colombia no lo aprobó el Congreso, lo aprobó la Corte Constitucional, porque el Congreso se negó. Eso dice mucho sobre el estado de nuestra democracia en temas de diversidad. Y el caso de Sergio Urrego en 2014 conecta todo esto con la realidad cotidiana. Un joven de 16 años acosado institucionalmente por su orientación sexual en un colegio bogotano, cuya muerte generó la sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucional, que ordenó revisar todos los manuales de convivencia del país, la misma persecución que vivió Oscar Wilde por amar, el mismo mecanismo de usar una institución para destruir a alguien por su identidad. Los patrones de la historia no desaparecen, se transforman. Bueno, y llegamos al cierre. Y quiero proponer una reflexión que parece fundamental después de todo lo que hemos recorrido hoy. Hay un hilo invisible que une a Oscar Wilde en 1895, a los prisioneros del Triángulo Rosa en los campos nazi, a Marsha P. Johnson en Stonewall en 1969, a los activistas de Bogotá en 1982, a Sergio Urrego en 2014. Ese hilo es la misma pregunta que cada generación tiene que responderse de nuevo. ¿Hasta dónde llega el derecho del Estado y de la sociedad a decidir quién puede existir y cómo? Y la respuesta que la historia nos da es contundente. Cada vez que una sociedad intentó responder esa pregunta, la respondió con persecución, con leyes punitivas, con campos de concentración o con manuales de convivencia discriminatorios. Terminó en el lado equivocado de la historia. Y cada vez que personas valientes se negaron a aceptar esa respuesta, el mundo avanzó. Oscar Wilde dijo antes de morir que ganaríamos. Magnum
construyó el primer instituto de sexología del mundo, antes de que lo quemaran. Marsha P. Johnson lanzó ese vaso a la policía, y el mundo es diferente por cada uno de esos actos. Quedan pendientes más de 60 países que siguen criminalizando la diversidad sexual. Quedan pendientes las personas trans, que siguen siendo las más vulnerables. Queda pendiente la violencia en Colombia contra la comunidad LGBTIQ+. Queda pendiente el reconocimiento de que el Triángulo Rosa no fue un símbolo marginal de la historia. Fue el holocausto que nadie mencionó en los juicios de Nuremberg. Por eso el orgullo importa, no como fiesta, no como memoria, como la negativa colectiva a olvidar de dónde venimos y cuánto costó llegar hasta aquí. El Triángulo Rosa fue diseñado para marcar víctimas. El movimiento lo tomó y lo convirtió en símbolo de resistencia. Eso es lo que hace el orgullo. Toma lo que fue diseñado para humillar y lo convierte en bandera. Y con esta reflexión cerramos este episodio. Hoy recorrimos desde la condena de Oscar Wilde en 1895, pasamos por Berlín de Magnus y la destrucción del Triángulo Rosa. Llegamos a la madrugada del 28 de junio de 1969 en el Stonewall Inn. Conocimos la verdad de Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera y lo conectamos todo con Colombia, con 1982, con la sentencia C-075 de 2007, con el matrimonio igualitario de 2016 y con las deudas que todavía están pendientes. Si algo se llevan hoy de este episodio, que sea esto: el orgullo no nació siendo una fiesta, nació siendo una revuelta. Y mientras haya un solo país donde ser quien eres te cueste la libertad o la vida, el orgullo sigue siendo una protesta. Gracias por escuchar este podcast muy personal, hecho con la convicción de que estas historias merecen ser contadas y conocidas. Todas las fuentes las voy a dejar en la descripción del video para que las consulten, para que los que quieran de pronto sean un poco más curiosos las lean. Y nos vemos en el próximo episodio.